Ella es periodista musical, creadora del podcast La Clave Pop, @Marisabel Houston, Houston como la ciudad, pero sin O, Houston. Bienvenidos ambos, ¿cómo están? Hoy vamos a conversar sobre la fiebre del punto azul, es decir, por qué los artistas están cancelando sus giras. La industria de la música, pues en vivo, está enfrentando una crisis silenciosa bautizada por la prensa especializada en redes sociales como la fiebre del punto azul, Blue Dot Fever, y no describe una enfermedad real, sino un fenómeno gráfico y financiero catastrófico, el exceso de asientos disponibles sin vender en los mapas interactivos de las plataformas de distribución, donde cada entrada libre se representa con un punto azul, exactamente. Así que bueno, bienvenidos a ambos, a Torkins y a Marisabel, a esta tertulia. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo estás? Mari, ¿cómo estás, Leo? Todo chévere. Bueno, comencemos entonces escuchándolos a ustedes y ver de qué manera ustedes logran explicarle a todo nuestro público qué es el punto azul. Marisabel, bienvenida a casa nuevamente. Hola Leo, hola Mariana, un placer hablar con ustedes de nuevo. Y bueno, esta fiebre del punto azul es algo que nosotros los que vivimos acá en Estados Unidos, pues lo vemos cada vez que vamos a buscar entradas de conciertos en Ticketmaster. Y sí se está viendo, no tal vez con actos grandes como Bad Bunny, como Karol G, como digamos una Rosalía, si hablamos de los latinos, o de actos como Olivia Rodrigo, Taylor Swift por el lado estadounidense. Sí se ve con algunos artistas que están cancelando los conciertos, como ya explicó Mariana, esos puntitos azul te dan a entender o te dicen cuáles son los puestos que están disponibles para la compra. Y sí hay casos en los que se ve que casi que la mitad del recinto está completamente en azul, pero hay un trasfondo que ya lo hablaremos más adelante, tiene que ver mucho con el precio de entradas y obviamente con la economía de aquí de Estados Unidos, que hay mucha gente que está priorizando otras cosas sobre el entretenimiento en vivo porque los precios han subido mucho. Claro, Bueno, ajá. perdón. No, perdón, que quería comentar que ayer justamente Kiefer Sutherland, creo que se llama él, también canceló su gira y al final, bueno, a mí me impresionó porque yo le conocía la carrera a Kiefer más por su lado artístico, actoral, pero entiendo que tenía un tour planeado y está en Europa en este momento y dijo, miren, no se han vendido las entradas con toda la sinceridad del caso. Dijo que no se habían vendido las entradas en Estados Unidos y que él, pues, obviamente cancelaba la entrada, el tour como tal. Y, oye, me pareció muy valiente de su parte asumirlo, decirlo y que esa era la razón, porque quizá otro artista, bueno, se inventa cualquier cosa. No, tengo temas de salud o lo que sea, antes de decir, no están comprando mis entradas, ¿no? Bueno, eso es lo que normalmente esgrimen los artistas ahora, tengo temas de salud, tengo que Salud mental. concentrarme en el nuevo disco Por razones ajenas a mi voluntad. y no hablan de lo que en realidad está pasando, que es el costo de las entradas. Es Sí. demasiado alto. Los costos asociados a las entradas también son altísimos porque no solamente es al concierto, pagas la entrada, sino bueno, todo lo demás que pasa ahí, Claro, lo que estacionamiento, sí, consumes, sí, estacionamiento, transporte. los perros calientes, las bebidas, tal. Sí. Entonces todo es muy alto y exponencialmente, de hecho. Sí, ¿y no creen que esto también pueda responder un poco a la cantidad de espectáculos o a la oferta que hay? Bueno, a lo mejor no es el caso de Venezuela, ¿no? Pero hay ciudades como Nueva York, como París, como Londres, incluso poniendo un ejemplo más cercano a nosotros, Bogotá, es impresionante la cantidad de oferta que tienen conciertos. Entonces, si tú estás en una ciudad y una semana se presenta Raguayana y el siguiente fin de semana se presenta Coldplay y el siguiente fin de semana a lo mejor está Bad Bunny, bueno, llega un momento en el que la gente dice, ok, quisiera ir, pero de repente, más allá del costo de la entrada, es que no puede ir a todos, tienes que escoger, ¿no? Como oferta y demanda. Podría también responder en algunos países a la cantidad de conciertos o espectáculos en vivo que están ofreciendo. Sí, pero, o sea, eso es un motivo obvio, pero es que antes, antes de, poco después de la pandemia, hubo también una efervescencia de los conciertos, tanto en América como en Europa, y más allá del costo, perdón, más allá de la cantidad de conciertos, era el costo. Eran mucho más baratos, claro, la gente había ahorrado dinero, no había salido durante un año Claro, la gente estaba desesperada, estamos. y lo que quería era ver, ¿no? Claro. Y se creó una burbuja y los productores pensaron que eso se iba a mantener hasta ahora y no. Y hablamos también de algo que sucede, que es el pricing dinámico, que son algoritmos que elevan el precio de las entradas según la demanda del momento. Entonces también esto tiene que ver
Pero pensando en artistas menos populares, por así decirlo, o de talla no mundial, sino de pronto regional, esto debería favorecer el precio de las entradas en todo caso, porque si no hay demanda, bueno, entonces baja el precio de las entradas. O sea que genuinamente también asumo que es que hay artistas que sencillamente no están convocando a las personas o la gente, no sabría decirlo, ¿no? Estoy aquí elucubrando realmente. O sencillamente las personas, las nuevas generaciones optan por formatos digitales, verlos a través de pantallas y no les importa tanto el en vivo, no lo sé. Hago esta pregunta, Marisabel. No, yo creo que, a ver, el en vivo siempre va a superar cualquier otra experiencia en cuanto a música. El fan, sin duda alguna, va a querer viajar, va a querer ver a su artista y lo vemos con las residencias de estilo Harry Styles, que sí hubo mucha queja en cuanto a alrededor de los fans de que los precios estaban muy altos y ahorita se están quejando por la escenografía que les tapa la experiencia completamente, pero los fans viajan. Lo que pasa, como dice Torkins, es todo lo que hay alrededor del precio de las entradas. El precio dinámico, aunque algunas plataformas lo niegan, sí ocurre. Los que compramos entradas hemos visto esto. Dos, el aumento de los precios, sí. Yo creo que a ver, los artistas trataron de recuperar dinero después de ese parón que nos dio el coronavirus y los promotores se dieron cuenta que hay gente que paga ese dinero, porque hay gente que paga $3,000 para ir a ver a Taylor Swift. Y hay artistas que creen que esa puede ser su realidad Claro. y quieren poner las entradas, los costos de las entradas en ese punto. Sí, si vemos ese incremento de lo que ha ocurrido en los últimos 10 años, Polestar dice que en el 2016 el precio más bajo promedio de una entrada, por decirlo así, era de $76. Y 10 años después, ahorita, el precio promedio es de $144. Y esto no es una entrada enfrente al escenario, es una entrada casi El que al doble. final del estadio. Claro. Detrás de la columna. Claro. Exacto, a eso le sumas los intereses o todos los fees que te cobra Ticketmaster, lo que te cuesta una bebida en el estadio, como dijo ya Torkins, el estacionamiento que no te baja de $20 en las ciudades principales, puede ir de 20 a $70. El fan siempre quiere ir a ver al artista, pero lo que pasa es que hay una realidad, es que la demanda, si hay muchos conciertos, ahorita aquí tenemos el mundial, hay que priorizar qué es a quién quieres ver sobre cualquier otra persona, ¿no? Claro. Y, Sí. Bien, yo creería que también cuando un artista además está en un muy buen momento, quiere llenar los grandes estadios, sobre todo cuando hacen giras de estadios. No, ponemos el ejemplo de Taylor Swift, que lo acabas de poner, Mari, pero podemos hablar de Shakira, podemos hablar de Karol G. Sin embargo, cuando un artista no puede llenar estos espacios que en promedio pueden ser de 30,000, 40,000 o 50,000 personas, ¿por qué no apostar a recintos, bueno, un poco más modestos, que sí puedan asegurar que los puedan llenar? ¿O eso iría más bien como en contra de su mercadeo y de decir, mira, ya no llenamos estos grandes escenarios? Lo que pasa es que no existen espacios medios. No existe, o sea, o tienes los teatros que son de 3,000, 4,000, 5,000 personas, o tienes los grandes estadios. Espacios medios normalmente se dan en los festivales tipo Lollapalooza, que tiene 4, 5 o 6 tarimas distribuidas en un campo, en pues. unas hectáreas, tal cual. Pero entonces ahí se difumina el ingreso tanto de las personas como de los costos. O sea, ya ahí paga $700 por una entrada. O sea, no es normal encontrar en grandes ciudades espacios promedios como el que podríamos nosotros tener acá en Caracas, como el Poliedro de Caracas, que el promedio de entre unos 12,000 a 15,000 personas. Lo que pasa es que ese es nuestro gran estadio. Claro, bueno, tenemos el Monumental también, que sí, tipo ahora que lo tenemos. Pero en su momento para nosotros el Poliedro de Caracas era el sitio, el mayor recinto en el que se podría presentar un artista acá en el país. Y apostábamos a que era un escenario o era un sitio en el que entraban muchísimas personas. A ver, tu lectura de este planteamiento que yo estoy haciendo, Marisabel, porque bueno, para algunos artistas podría ser, hey, estamos bajando de escalón y no estamos siendo los más cotizados Claro. como lo podría estar siendo Bad Bunny. Es una cuestión de egos también, evidentemente. Y de que quizás el equipo no le habla claramente al Claro. artista de que, oye, tenemos la data, por ejemplo, de gente, si algo que nos da el streaming es tener información real de cuánta audiencia tienes en cada ciudad. Entonces es no ver
la audiencia que tienes, por ejemplo, en una ciudad como Atlanta, no puedes pretender ir a un Compararla. Mercedes-Benz Stadium, que es el más grande que tenemos ahorita, que él ya lo hizo Karol G en su momento, lo hizo Grupo Firme también, Coldplay, Ed Sheeran. No puedes ir con un acto mediano a ese estadio, pero sí hay, aquí en esta ciudad sí tenemos venues que son medianos, que son más pequeños y obviamente están los grandes. Entonces, no te sabría decir desde el lado del artista cómo sería esa conversación con su equipo, con el promotor y por qué Sí. piensan que pueden llenar un recinto específico cuando hay data que te prueba si tienes una audiencia real en ciudades específicas y elegir qué es lo que hay. Pero también tiene que ver con lo que decíamos anteriormente. Hay mucha demanda y hay muchos recintos que ya están tomados por otros espectáculos. Entonces, Claro. toca elegir qué es lo que está disponible también. Por ejemplo, en el documental de Karol G, Mañana será Mañana fue Mañana bonito, será- creo mañana que se fue, llamó ajá. así. Ella, bueno, tú la ves en ese preciso instante en el que toma la decisión de hacer un tour de arenas, luego de venir, o de estadios. ¿Cuál es más De grande? estadios. Ajá, el tour de estadios, Estadios. gracias. Después de venir de las arenas, ¿no? Y ella, la gente le decía, estás loca. O sea, nosotros acabamos de girar en arenas y bueno, chévere, nos fue bien, pero ¿qué te dice a ti que de verdad vamos a poder llenar los estadios? Y ella dijo, bueno, mira, es una corazonada, es una intuición, una cosa, porque genuinamente creo que no fue tanto apalancado en la data, sino también hasta un punto apalancado en la intuición de ella, porque si bien es cierto que la data puede decir, sí, Karol G está súper grande en Atlanta, por darte un ejemplo, bueno, pero si la niña fue a Atlanta hace 2 meses, volver en poco tiempo era una apuesta que quizá no había data que te pudiera corroborar si la gente estaba dispuesta a volver a pagar y volver a verla tan cerca a la fecha con un tour parecido. Pero bueno, al final lo logró, le salió bien. Yo creo que quizá muchos artistas apostarán a eso, bueno, déjame arriesgarme a ver qué pasa. Lo que pasa es que el riesgo es muy grande, porque no es que te estás arriesgando a llenar, bueno, un barcito de 100 personas, te estás arriesgando a que pierdas millones de dólares y obviamente además las compañías aseguradoras no están dispuestas a perder ese dinero y la única manera de que tú puedas cancelar sin que te caiga eso a ti es, bueno, un tema de salud real o pérdida de la voz, etcétera, y que sabemos que, bueno, no siempre les va a pasar algo en temas de salud, Sí, ¿no? mira, tenemos que ir a una pausa, tenemos que hacer publicidad, pero el regreso me gustaría saber si a propósito de esta fiebre del punto azul podrían comenzar a cobrar entonces más fuertes, ¿verdad? Escenarios como los que decía Torkins, festivales, ¿no? Porque creo que ahí es como en donde bien cabe el dicho que dice que en la unión está la fuerza. Ahí caben todos. A lo mejor no llenamos, un solo artista no mete 50,000, 60,000 o 40,000 personas, pero creería que los festivales podrían cobrar un poquito más de fuerza, ¿no? Entendiendo que el esfuerzo de producción, de movilización, de equipo podría ser uno solo, de repente más grande, pero bueno, para reunir a una cantidad de artistas también muchísimo más grande. Dejamos eso en la mesa, lo respondemos al regreso. Vamos con música. Runway de Lady Gaga. Lo escuchas acá en Ontavit. Onda, la superestación. Como la vida misma. Seria cuando se amerita. Llena de fe cuando toca. Y en un bochinche cada vez que se puede. Shirley Radio, con Shirley Barnaghi. Todo de la cultura pop. Valeria Valle y Jorge Roy. Un par que no necesita presentación. Kiara y Rafael Romero. Onda Beat. La onda de los melómanos. Leo Aldana y Mariana Marval. Un espacio pensado para hombres e irresistible para las mujeres. Mal entendido. Con Luis Jerónimo Abreu. Ya no estoy para eso. Mariela Celis y José Rafael Briceño. De lo bueno poco, porque si no empalaga. Somos tradición con futuro. Una radio que se escucha y se ve. Onda, la superestación. Así somos. Es muy lamentable cómo ha evolucionado mucho el tema de cómo consumen las personas el contenido, ¿no? Lamentablemente creo que está sujeto a, obviamente, la evolución de TikTok como marca, que evidentemente ahorita le ha dado mucho el poder a las personas de tener que hacer con un swipe el poder del tiempo que depositas en eso. Si no tienes una cierta característica que si en los primeros 5 segundos si no engancha, tengo que pasar. Sí. Entonces ahorita, antes yo me acuerdo que un artista me decía, yo con este tema vivo 5 meses, 6 meses. Por supuesto. Y lo lupeamos y lo ponemos en la radio y lo rueda por todos lados. Todo el año. Claro, tú rendías ese disco y no, hombre, te daba para todo. Creo que había como un amor de que cada canción no puede ser los rellenos. Cada canción tiene que ser un palo, ¿no? Y ahora siento que ellos están como en la manera de decir, tengo 4 palos y lo demás relleno.
Claro. Y se ha sentido mucho, sí, no todo el mundo, evidentemente hay artistas que se toman su tiempo para hacer las cosas bien, pero hay mucho en el género urbano que lamentablemente sí ha tenido como que esa decaída de que ahorita lo que tiene es que sacar, porque saben que dura más o menos un tema una semana, mínimo una semana. He sacado el hecho de que a mí, por ejemplo, cuando me decían, mira, tengo este presupuesto para hacer 2 videos al año, con el mismo video tengo que hacer 7 en un mes. ¿Cómo superar una ruptura? ¿Cómo continuar tras una ruptura amorosa? ¿No? Yo tengo ¿Cómo superar bastante- despechos? Tengo bastante Rupturas. práctica. Pero hay rupturas con despecho a rupturas sin despecho. Tú dices. Sí, es decir, cuando uno toma la decisión de irse, uno, y decir, bueno, hasta aquí, es mucho más liviano que cuando te lo comunican. Con el Bueno, famoso pero- tenemos que hablar. No, por pero ejemplo. las dos rupturas, o sea, mira, sea como sea, así sea que tú decides separarte de alguien, siempre hay un despecho. Uno va agarrando de la experiencia herramientas. Sí. El último mío Ajá. lo superé concentrándome en actividades para mí, como por ejemplo hice más ejercicio que de costumbre, todo lo que tenía abandonado lo retomé. Pero desde las cosas más sencillas, como mira, yo tengo esta crema y nunca la uso, pues voy a empezar a usarla todos los días. Yo tenía 2 meses que no hacía ejercicio, voy a empezar a hacer ejercicio todos los días. Voy a ocuparme de ver, no sé, esta serie que no me había dado tiempo. Y cosas que te... Que te llenan. Que te llenan, que te Pero- gusten. And Emily? Yes. That's all. La historia que nos la enseñan en bachillerato es aburrida. Y le falta sazón y siempre es lo mismo. Y no es que no sea interesante la historia militar, pero bueno, todo es lo militar y lo hace aburrido. Lo que vemos a diario y no detallamos está allí y también tiene una historia. Muchos pensarán que Caracas tiene una historia también aburrida. No, realmente no. Incluyendo, por ejemplo, estos rieles del tranvía que se encuentran en la Candelaria, entre las esquinas, por ejemplo, de Alcabala y La Cruz. Hay unos que son muy visibles. Y este es un medio de transporte que inicia en la década de 1880 con tracción de sangre, cuando eran entonces alados o tirados por animales o bestias, como se le decía en el siglo XIX, a principios del siglo XX. Se le conocía como el tranvía de caballitos, correcto. Ese era uno de los nombres con el que era conocido el medio de transporte en la década de 1880, 1890, hasta casi finalizando la primera década de 1910. Porque ustedes saben dónde está la sede principal del Banco Provincial, en la avenida Folmer, Sí, San claro. Bernardino, Candelaria. Bueno, justamente allí estaba el patio. De allí partían todas las unidades del tranvía. Por ejemplo, cuando Simón Bolívar iba a la Quinta de Anauco, o las personas se dirigían a la Hacienda San Bernardino, tenían que llegar por esa vía que parte desde la Catedral de Caracas y llega a el San Bel Candelaria, y allí está la avenida Folmer. Allí ustedes suben y esa era la vía que tomaban Simón Bolívar y cualquier persona que iba hacia allá. Onda, la superestación. Como la vida misma. Seria cuando se amerita. Llena de fe cuando toca. Y en un bochinche cada vez que se puede. Shirley Radio, con Shirley Barnaghi. Todo de la cultura pop. Valeria Valle y Jorge Roy. Un par que no necesita presentación. Kiara y Rafael Romero. Onda Beat. La onda de los melómanos. Leo Aldana y Mariana Marval. Un espacio pensado para hombres e irresistible para las mujeres. Mal entendido. Con Luis Jerónimo Abreu. 2:23 de la tarde, nosotros continuamos con más de Onda Beat a través de Onda La Superestación. Si te estás incorporando a nuestra programación, en la parte anterior comenzamos a hablar acerca de la fiebre del punto azul, por qué los artistas están cancelando sus giras. Tenemos como invitados a Marisabel Houston, periodista musical y creadora del podcast La Clave Pop, y también a Torkins Delgado, DJ, productor, artista plástico, y dejamos, bueno, en la mesa el saber si, el poder entender si de repente formatos ya como festivales pueden comenzar a agarrar muchísima más fuerza, bueno, como consecuencia, ¿no?, de estos puntos azules y de estas faltas de ventas, de entradas que están teniendo grandes artistas. Marisabel.
Es interesante porque hay dos artistas que han creado sus propios festivales y que podría apuntar a que esa es una tendencia que se viene más allá de festivales creados por compañías, sino creados por los propios artistas. Por ejemplo, Karim León creó la Cura Fest en México, lo llevó a Hermosillo, Sonora, que es su tierra, y estuvo Alejandro Sanz. Hubo nombres muy importantes en este festival y fue bastante exitoso, tuvo un impacto muy importante económico en Hermosillo, con el 100% de la hotelería vendida, también los tickets de avión, y que está por ocurrir en Chile, que se llama La Bamba. El Festival Bamba, no La Bamba, no como la canción Festival Bamba, lo creó Juanes. Ok, Y mira, hagamos algo. entiendo- De dime. este festival que creó Juanes, nos hablas después de la pausa, ¿ok? Vamos a una pausa y ya venimos con más. Juanes, el festival de Juanes quedó, ¿ok? Pendiente, ahí arrancaremos cuando regresemos. Sonidos que rompen la rutina. Onda, la superestación. Como la vida misma. Seria cuando se amerita. Llena de fe cuando toca. Y en un bochinche cada vez que se puede. Shirley Radio, con Shirley Barnaghi. Todo de la cultura pop. Valeria Valle y Jorge Roy. Un par que no necesita presentación. Kiara y Rafael Romero. Onda Beat. La onda de los melómanos. Leo Aldana y Mariana Marval. Un espacio pensado para hombres e irresistible para las mujeres. Mal entendido. Con Luis Jerónimo Abreu. Ya no estoy para eso. Mariela Celis y José Rafael Briceño. De lo bueno poco, porque si no empalaga. Somos tradición con futuro. Una radio que se escucha y se ve. Onda, la superestación. Así somos. Es muy lamentable cómo ha evolucionado mucho el tema de cómo consumen las personas el contenido, ¿no? Lamentablemente creo que está sujeto a, obviamente, la evolución de TikTok como marca, que evidentemente ahorita le ha dado mucho el poder a las personas de tener que hacer con un swipe el poder del tiempo que depositas en eso. Si no tienes una cierta característica que si en los primeros 5 segundos si no engancha, tengo que pasar. Sí. Entonces, ahorita, antes yo me acuerdo que un artista me decía, yo con este tema vivo 5 meses, 6 meses. Y lo lupeamos y lo ponemos en la radio y lo rueda por todos lados. Todo el año. Tú rendías ese disco y no, hombre, te daba para todo. Creo que antes había como un amor de que cada canción no puede ser los rellenos. Cada canción tiene que ser un palo, ¿no? Y ahora siento que ellos están como en la manera de decir, tengo 4 palos y lo demás relleno. Claro. Y se ha sentido mucho así, no todo el mundo, evidentemente hay artistas que se toman su tiempo para hacer las cosas bien, pero hay mucho en el género urbano que lamentablemente sí ha tenido como que esa decaída de que ahorita lo que tienen es que sacar, porque saben que dura más o menos un tema una semana, mínimo una semana. He fregado el hecho de que a mí, por ejemplo, cuando me decían, mira, tengo este presupuesto para hacer 2 videos al año, con el mismo video tengo que hacer 7 en un mes. ¿Cómo superar una ruptura? ¿Cómo continuar tras una ruptura amorosa? ¿No? Yo tengo ¿Cómo superar bastante... despechos? Tengo bastante Rupturas, práctica. Pero hay rupturas con despecho a rupturas sin despecho. ¿Tú dices? Sí, es decir, cuando uno toma la decisión de irse, uno, y decir, bueno, hasta aquí, es mucho más liviano que cuando te lo comunican. Con el famoso tenemos que hablar. No, por pero ejemplo. las dos rupturas, o sea, mira, sea como sea, así sea que tú decides separarte de alguien, siempre hay un despecho. Uno va agarrando de la experiencia herramientas. Sí. El último mío lo superé concentrándome en actividades para mí, como por ejemplo hice más ejercicio que de costumbre, todo lo que tenía abandonado lo retomé. Pero desde las cosas más sencillas, como mira, yo tengo esta crema y nunca la uso, pues voy a empezar a usarla todos los días. Yo tenía 2 meses que no hacía ejercicio, voy a empezar a hacer ejercicio todos los días. Voy a ocuparme de ver, no sé, esta serie que no me había dado tiempo. Y cosas que te llenan. Que te llenan, que te gusten. And Emily? Yes? That's all. La historia que nos la enseñan en bachillerato es aburrida. Y le falta sazón y siempre es lo mismo. Y no es que no sea interesante la historia militar, pero bueno, todo es lo militar y lo hace aburrido. Lo que vemos a diario y no detallamos está allí y también tiene una historia. Muchos pensarán que Caracas tiene una historia también aburrida. No, realmente no. Incluyendo, por ejemplo, estos rieles del tranvía que se encuentran en
en la Candelaria, entre las esquinas, por ejemplo, de Alcabala y La Cruz, hay unos que son muy visibles. Y este es un medio de transporte que inicia en la década de 1880 con tracción de sangre, cuando eran entonces alados o tirados por animales o bestias, como se le decía en el siglo XIX, principios del siglo XX. Se le conocía como el tranvía de caballitos, correcto. Ese era uno de los nombres con el que era conocido el medio de transporte en la década de 1880, 1890, hasta casi finalizando la primera década de 1910. Porque ustedes saben dónde está la sede principal del Banco Provincial, en la avenida Folmer, San Bernardino, Candelaria. Sí. Bueno, justamente allí estaba el patio. De allí partían todas las unidades del tranvía. Por ejemplo, cuando Simón Bolívar iba a la Quinta de Anauco, o las personas se dirigían a la Hacienda San Bernardino, tenían que llegar por esa vía que parte desde la Catedral de Caracas y llega a el San Miguel Candelaria, y allí está la avenida Folmer. Allí ustedes suben, y esa era la vía que tomaban Simón Bolívar y cualquier persona que iba hacia allá. Onda, la superestación. Como la vida misma. Seria cuando se amerita. Llena de fe cuando toca. Y en un bochinche cada vez que se puede. Shirley Radio, con Shirley Barnaghi. Todo de la cultura pop. Valeria Valle y Jorge Roy. Un par que no necesita presentación. Kiara y Rafael Romero. Onda Beat. La onda de los melómanos. Leo Aldana y Mariana Marval. Un espacio pensado para hombres e irresistible para las mujeres. Mal entendido. Con Luis Jerónimo Abreu. Ya no estoy para eso. Mariela Celis y José Rafael Briceño. De lo bueno poco, porque si no empalaga. Somos tradición con futuro. Una radio que se escucha y se ve. Onda, la superestación. Así somos. Es muy lamentable cómo ha evolucionado mucho el tema de cómo consumen las personas el contenido, ¿no? Lamentablemente creo que está sujeto a, obviamente, la evolución de TikTok como marca, que evidentemente ahorita le ha dado mucho el poder a las personas de tener que hacer con un swipe el poder del tiempo que depositas en eso. Si no tienes una cierta característica que si en los primeros 5 segundos si no engancha, tengo que pasar. Sí. Entonces ahorita, antes yo me acuerdo que un artista me decía, yo con este tema vivo 5 meses, 6 meses. Y lo lupeamos y lo ponemos en la radio y lo rueda por todos lados. Todo el año. Tú rendías ese disco y no, hombre, te daba para todo. Siempre había como un amor de que cada canción no puede ser los rellenos, cada canción tiene que ser un palo, ¿no? Y ahora siento que ellos están como en la manera de decir, tengo 4 palos y lo demás relleno. Claro. Y se ha sentido mucho así, no todo el mundo, evidentemente hay artistas que se toman su tiempo para hacer las cosas bien, pero hay mucho en el género urbano que lamentablemente sí ha tenido como que esa decaída de que ahorita lo que tienen es que sacar, porque saben que dura más o menos un tema una semana, mínimo una semana. He fregado el hecho de que a mí, por ejemplo, cuando me decían, mira, tengo este presupuesto para hacer 2 videos al año, con el mismo video tengo que hacer 7 en un mes. ¿Cómo superar una ruptura? ¿Cómo continuar tras una ruptura amorosa? ¿No? Yo tengo ¿Cómo superar bastante despechos? Tengo bastante rupturas, práctica. Pero hay rupturas con despecho a rupturas sin despecho. ¿Tú dices? Sí, es decir, cuando uno toma la decisión de irse uno, y decir, bueno, hasta aquí, es mucho más liviano que cuando te lo comunican. Con el famoso tenemos que hablar. No, pero las dos rupturas, o sea, mira, sea como sea, así sea que tú decides separarte de alguien, siempre hay un despecho. Uno va agarrando de la experiencia herramientas. Sí. El último mío lo superé concentrándome en 2:36 de la tarde. Nosotros continuamos con más de Onda Video a través de Onda, la superestación. Estamos hablando acerca de la fiebre del punto azul, por qué los artistas están cancelando sus giras, y estábamos conversando en la parte anterior acerca de, bueno, a lo mejor esta nueva manera de reinventarse que podrían estar teniendo los artistas en vista de que no están llenando los grandes venues, y podrían estar apostando más a los formatos tipo festivales. Marisabel Houston, ella es periodista musical y creadora del podcast, y también Torkins Delgado, DJ y artista plástico, que están con nosotros, nos estaban contando acerca, bueno, sí, de los pasos importantes que podrían, o del alcance que podrían estar teniendo de ahora en adelante, mucho más los formatos de festivales. Y Marisabel nos iba a hablar acerca de un festival que también tiene Juanes.
Sí, Juanes acaba de crear un festival junto a una compañía que se llama Lotus, que son los que están detrás de la organización de Lollapalooza. No sé si en Argentina también, pero sí en Chile. Este festival lo creó precisamente para tener a grandes artistas en grandes escenarios, pero mantener esa cercanía, es lo que dice Juanes en el comunicado de prensa. El festival se llama Bamba, va a ocurrir en Santiago de Chile. Y nada más para darte unos nombres, el cartel lo encabeza Marc Anthony, Fito Páez, obviamente Juanes, Carlos Vives, también está Bomba Estéreo, están Los Orillas, está Elena Rose, Conociendo Rusia. Entonces tienes a Paloma Murphy, que acaba de ganar el Latin Grammy como Mejor Nuevo Artista, Los Pericos. Tienes a artistas nuevos, pero también tienes a artistas ya consagrados que, como en la pausa yo lo pensaba, sí, un festival, si quieres ver muchos artistas y pagar nada más un solo precio, evidentemente un festival te va a dar esa oportunidad, aunque no veas todo el setlist, y vas a poder ir o brincar entre escenarios y tener esa experiencia. Quizás los festivales no son para todo el mundo, hay gente que de verdad no le gustan los festivales por las multitudes, por todo lo que acarrea llegar, estar todo un día en un recinto, pero para generaciones más jóvenes quizás sí les conviene por esto mismo, porque no tienen el poder adquisitivo que sí tiene alguien que ya lleva trabajando X cantidad de años, y porque quieren ver una diversidad o más artistas, ¿no?, de lo que podrían ver en un fin de semana. Bueno, y que además también los festivales regularmente son como más alejados, hay que caminar muchísimo, casi siempre los espectáculos o los conciertos hay que disfrutarlos de pie, y hay gente que, tal cual como tú dices, quiere llegar a un sitio, a un estadio, y saber que va a tener su butaca, que se va a sentar, se para cuando quiera. Hablemos también un poco, Torkins, acerca de cómo nos ha cambiado la industria, porque sin duda también la industria ha cambiado, y este tema del Punto Azul podría responder también un poco eso. Antes los artistas trabajaban con un sello discográfico que se encargaban de todo. Hoy en día muchos tienen que tener su propio crew, tener que tener su propio equipo de mercadeo, su propio equipo de publicidad, incluso también hasta su propio equipo de ventas. Claro, eso es parte del fenómeno, que antes tú dependías del sello disquero. El sello disquero movía la maquinaria para que tú te presentaras. Ellos tenías un pago por disco ya hecho, entonces ganabas siempre haciendo conciertos. O sea, antes la negociación podría ser: un artista firmaba por tanto, y por tal concierto que tuvieses que hacer, te pagaban, por poner un ejemplo, 50,000, 100,000 dólares. Es que a veces lo que hacías tú es que tú firmabas con el sello disquero, ellos se encargaban de la publicidad y tú te encargabas de los conciertos, y ese dinero era solamente tuyo, o sea, de tus publicistas, de tus productores. Entonces hacías los negocios con los venues directos y hacías el concierto. Pero no tenías que mover maquinaria, porque lo que hacía era que el sello disquero contrataba a los publicistas para hacerte publicidad a ti, que era su manera de vender discos. Ellos aprovechaban tus conciertos para vender discos. Entonces era un costo menos que tú tenías. Por ejemplo, o sea, hoy no pasa. Hoy no sucede. No, hoy tú tienes que encargarte de toda la producción, o sea, tú eres quien contrata a tus equipos de publicistas, tú eres quien contrata a los técnicos, y sobre todo esas producciones ahora que necesitan una escenografía tan grande, luces, tal, ¿sabes? Sí. Claro. Perdón, para terminar también esta idea acá, chicos, Torkins y Marisabel, estamos hablando acerca de festivales y estamos hablando también de presentaciones de giras, ¿no? Y yo supongo que siempre los artistas van a apostar o van a soñar poder recorrer el mundo, ir a los países en donde saben que su música tiene impacto, pero podrían también comenzar a cobrar muchísimo más fuerza las residencias. ¿Sabes? De repente, cada vez las vemos más que cada vez están siendo más normales, en la esfera, allá en Las Vegas, en Alemania, en Inglaterra. Podría también ser una muy buena herramienta, opción para los artistas, porque eso les ayuda también a abaratar costos, te evitan que tengas entonces también que estar viajando, que tenga que viajar contigo un equipo inmenso. O sea, pero eso solamente puede funcionar es decir, son espacios muy limitados, y solamente eso puede funcionar en lugares
extremadamente turístico. Tal vez en algún momento, Margarita, podamos tener una Ay, que así residencia. sea, tocando Claro que madera, sí. Torkin, claro que sí. Y yo quería comentar que si bien este tema de la fiebre del punto azul, que tanto estamos revisando en esta tertulia, es un hecho, me pregunto qué tan eh, real será en sitios que no sean en Estados Unidos, ¿no? Porque quizás es algo que puede estar como más ubicado a la audiencia estadounidense. Lo digo pensando, por ejemplo, en un Rawayana, que hemos visto el furor del tour que ha estado en Latinoamérica. Ahora mismo están en España, asumo que siguen por Europa, y ha sido estadio tras estadio lleno, y estoy segura de que va a continuar así el resto de la gira, porque incluso ellos lo han compartido, como hay unos, creo que en todas las ciudades dice agotado, y hay unas pocas donde dice pocos tickets, o sea, Exactamente. corre porque quedan pocos tickets. Entonces, ahí yo digo, bueno, mira, ahí no, esa gente no tuvo problema económico, ¿no? O sea, al final la voluntad es lo que pesa, y estamos hablando de países y de incluso generaciones, diáspora, personas que quizá, bueno, tienen un trabajo, tienen 2, 3 trabajos para poder sobrevivir, llevar su renta, etcétera, y los ves allí en el concierto. Entonces, yo me pregunto, quizá aplica para algunos artistas y quizá también aplica para algunos territorios, ¿no? En Estados Unidos quizá, hablando de artistas como The Black Keys, quienes tuvieron que ajustarse, también por allí estaba revisando el caso. Pussycat Dolls, que Exacto. canceló por completo. Post Malone, Zayn, Jelly Roll, han tenido, que Post Malone además gigante, pero se han tenido como que reestructurar. Entiendo que el público estadounidense, es decir, son millones de personas, y quizá, es verdad, no llenas millones, sino que hablemos de miles, ¿no? Y quizá en Latinoamérica o en otros lugares, estas bandas medianas, por así decirlo, lo están haciendo muy bien. Ajá, Mariana, con una visita no anunciada. Bueno, ¿qué lectura le dan al comentario que estaba haciendo Mariana? Marisabel, que ibas a comentar algo. Yo, por ejemplo, veo que en España siempre a los artistas les va súper bien. O sea, terminan llenando siempre los venues. El ejemplo que nos pone Mariana de Rawayana, pues llenó 2 Movistar Arenas en Madrid, llenó un Palau Sant Jordi, que no son recintos que son, o sea, digamos, Sí, sí. o sea, son impresionantes los números, ¿no? Aquí juega mucho también esa conexión de identidad, muchos latinos, yo lo veo de este lado del mundo, en Estados Unidos, cuando van a un concierto latino, muchos buscan conectar pues con esas raíces latinas, o si es que nacieron aquí en Estados Unidos, pues descubrir las raíces de su familia. Pero en España no sé, no te podría hablar a ciencia cierta de cuál es la situación en otros países de Latinoamérica o en Europa, pero sí se ve que quizás las entradas son, no sé, un precio más accesible. Accesible para el público en otros países. Aquí en Estados Unidos, eso sí te lo puedo hablar a ciencia cierta, porque yo pago entradas acá, sí tengo el beneficio de también tener bastantes invitaciones a conciertos, pero cuando pago entradas no me baja una entrada de $200, eso sin sumarle el estacionamiento, lo que vayas a consumir, el merch, que una camiseta aquí, el merch también es otro costo adicional. Una camiseta no te baja de $40, una camiseta normal. Un t-shirt no te baja de $40 el merch. Sí. Entonces, no sé, quizás puede ser un fenómeno nada aquí aislado a Estados Unidos. Los medios nada más lo han reportado aquí en Estados Unidos. Podríamos empezar a preguntar a gente que vive en otros países, México, España, Argentina, Chile, Colombia, a ver si esto también se refleja en la experiencia de los artistas cuando giran por estos Exacto. países específicos. Exactamente. Torkins. No, bueno, ahí una de las cosas que está pasando también, que es como lo paralelo, es que muchísimas bandas están saliendo de Live Nation, que es como la productora más importante de conciertos en Estados Unidos, que fue acusada el año pasado de monopolio y tal, con Ticketmaster y toda esta gente, que hablan de que son parte del problema de los precios inflados y tal, y están haciendo sus propios conciertos, con sus propios productores, en espacios más pequeños, más cercanos, le están apostando también a eso, o sea, hay gente ya trabajando en consecuencia, Sí. que claro, que no son esos nombres del pop gigante,
pero que de alguna manera es un llamado de atención a esto que está pasando. Por supuesto. Sí. Chicos, gracias por acompañarnos. Se nos fue el tiempo. Qué buena conversa. Nosotros apostamos a que, bueno, pronto podamos tener muchos conciertos acá, que el Monumental lo podamos tener lleno, que el Ay, Poliedro sí. pueda estar lleno, que la La Concha residencia Acústica. Margarita. por La favor. residencia. Eso me gustó. Visualizando, Me encantó. manifestando. Manifestándolo. Marisabel Houston, periodista musical y creadora del podcast La Clave Pop, y Torkins Delgado, DJ y artista plástico, estuvieron con nosotros hoy hablando acerca Placer. de Gracias la a los fiebre dos. del punto azul. Nosotros vamos a una pausa. Esto es Onda Vida a través de Onda, La la superestación. superestación. Vamos a escuchar este tema que se llama Causa y Efecto. Es de Paulina Rubio. Onda, la superestación. Como la vida misma. Seria cuando se amerita. Llena de fe cuando toca. Y en un bochinche cada vez que se puede. Shirley Radio, con Shirley Barnaghi. Todo de la cultura pop. Valeria Valle y Jorge Roy. Un par que no necesita presentación. Kiara y Rafael Romero. Onda Beat. La onda de los melómanos. Leo Aldana y Mariana Marval. Un espacio pensado para hombres e irresistible para las mujeres. Mal entendido. Con Luis Jerónimo Abreu. Ya no estoy para eso. Mariela Celis y José Rafael Briceño. De lo bueno poco, porque si no empalaga. Somos tradición con futuro. Una radio que se escucha y se ve. Onda, la superestación. Así somos. Es muy lamentable cómo ha evolucionado mucho el tema de cómo consumen las personas el contenido, ¿no? Lamentablemente creo que está sujeto a, obviamente, la evolución de TikTok como marca, que evidentemente ahorita le ha dado mucho el poder a las personas de tener que hacer con un swipe el poder del tiempo que depositas en eso. Si no tienes una cierta característica que si en los primeros 5 segundos si no engancha, tengo que pasar. Sí. Entonces ahorita, antes yo me acuerdo que un artista me decía, yo con este tema vivo 5 meses, 6 meses. Y lo lupeamos y lo ponemos en la radio y lo rueda por todos lados. Todo el año. Claro, tú rendías ese disco y no, hombre, te daba para todo. Creo que antes había como un amor de que cada canción no puede ser los rellenos. Cada canción tiene que ser un palo, ¿no? Y ahora siento que ellos están como en la manera de decir, tengo 4 palos y lo demás relleno. Claro. Y se ha sentido mucho así, no todo el mundo. Evidentemente hay artistas que se toman su tiempo para hacer las cosas bien, pero hay mucho en el género urbano que lamentablemente sí ha tenido como que esa decaída de que ahorita lo que tienen es que sacar, porque saben que dura más o menos un tema una semana, mínimo una semana. He fregado el hecho de que a mí, por ejemplo, cuando me decían, mira, tengo este presupuesto para hacer 2 videos al año, con el mismo video tengo que hacer 7 en un mes. ¿Cómo superar una ruptura? ¿Cómo continuar tras una ruptura amorosa? ¿No? Yo tengo ¿Cómo superar bastante- despechos? Tengo bastante Rupturas. práctica. así. Pero hay rupturas con despecho a rupturas sin despecho. Tú dices. Sí, es decir, cuando uno toma la decisión de irse uno, y decir, bueno, hasta aquí, es mucho más liviano que cuando te lo comunican. Con el Bueno, famoso pero- tenemos que hablar. No, por pero ejemplo. las dos rupturas, o sea, mira, sea como sea, así sea que tú decides separarte de alguien, siempre hay un despecho. Uno va agarrando de la experiencia herramientas. Sí. El último mío Ajá. lo superé concentrándome en actividades para mí, como por ejemplo hice más ejercicio que de costumbre, todo lo que tenía abandonado lo retomé. Pero desde las cosas más sencillas, como mira, yo tengo esta crema y nunca la uso, pues voy a empezar a usarla todos los días. Yo tenía 2 meses que no hacía ejercicio, voy a empezar a hacer ejercicio todos los días. Voy a ocuparme de ver, no sé, esta serie que no me había dado tiempo. Y cosas que te llenan. Que te llenan, que te Pero- gusten. And Emily? Yes? That's all. La historia que nos la enseñan en bachillerato es aburrida. Y le falta sazón y siempre es lo mismo. Y no es que no sea interesante la historia militar, pero bueno, todo es lo militar y lo hace aburrido. Lo que vemos a diario y no detallamos está allí y también tiene una historia. Muchos pensarán que Caracas tiene una historia también aburrida. No, realmente no. Incluyendo, por ejemplo, estos rieles del tranvía que se encuentran en la Candelaria, entre las esquinas, por ejemplo, de Alcabala y La Cruz. Hay unos que son muy visibles. Y este es un medio de transporte que inicia en la década de 1880 con tracción de sangre, cuando eran entonces alados o tirados por
por animales o bestias, como se le decía en el siglo XIX, a principios del siglo XX. Se le le conocía decía como el tranvía tranvía de de caballitos, caballitos. correcto. Ese era uno de los nombres con el que era conocido el medio de transporte en la década de 1880, 1890, hasta casi finalizando la primera década de 1910. Porque ustedes saben dónde está la sede principal del Banco Provincial, en la avenida Folmer, Sí, San claro. Bernardino, Candelaria. Sí. Bueno, justamente allí estaba el patio. De allí partían todas las unidades del tranvía. Por ejemplo, cuando Simón Bolívar iba a la Quinta de Anauco, o las personas se dirigían a la Hacienda San Bernardino, tenían que llegar por esa vía que parte desde la Catedral de Caracas y llega a el San Miguel Candelaria, y allí está la avenida Folmer. Allí ustedes suben, y esa era la vía que tomaban Simón Bolívar y cualquier persona que iba hacia allá. Onda, la superestación. Como la vida misma. Seria cuando se amerita. Llena de fe cuando toca. Y en un bochinche cada vez que se puede. Shirley Radio, con Shirley